Lula da Silva ha vuelto al poder con apetito. El líder brasileño se las tenía guardadas y ahora, tras un cruce de palabras, ha puesto a Europa en su lugar, específicamente a su buque insignia, la Unión Europea, el bloque más discriminatorio y centralista si hablamos del terreno político. Resulta que el acuerdo comercial entre este bloque y el Mercosur pende de un hilo, por una supuesta preocupación de los europeos por temas medioambientales, hecho que ha sido advertido por Lula da Silva, quien en una entrevista transmitida en sus redes sociales dejó con la piel de gallina a los colonialistas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En las últimas horas, el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, envió un contundente mensaje a Borrell en defensa de los intereses del Mercosur. El bloque europeo quiso intervenir la política económica de la región y se llevó una dura respuesta. El líder brasileño expresó que Bruselas no puede intervenir en la política económica del Mercosur para firmar acuerdos entre ambos bloques. Ese tipo de injerencias típico de instituciones como el FMI o Washington no son aceptadas. Estas expresiones de la autoridad en Brasilia se dan en el marco de la reciente visita de representantes de la Unión Europea por distintos países de Sudamérica. En el mismo sentido, Lula advirtió que hablará directamente con Macron sobre el asunto. Quiero tratar con Macron la cuestión de la aprobación por el Parlamento francés del endurecimiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Así expresó el referente de PT en una entrevista en vivo transmitida por redes sociales. La Unión Europea no puede amenazar al Mercosur, somos socios estratégicos, así agregó da Silva en ese sentido, dejando en claro que la política adoptada por Bruselas de apuntar contra el bloque sudamericano es una muy mala decisión. Esta entrevista, enmarcada en la segunda edición de un ciclo llamado Conversación con el Presidente, se da en la antesala de la gira de Lula por el viejo continente que comienza en estos días. En este sentido, destacó también que en su visita a París participará de un acto público frente a la Torre Eiffel para hablar sobre el medio ambiente, junto a varios líderes políticos y otros referentes de las artes. Recordemos que a mediados de junio, el Parlamento francés aprobó una resolución en contra de la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur por algunas controversias medioambientales. La Unión Europea y el Mercosur firmaron un acuerdo en 2019 tras 20 años de negociaciones, pero algunos países se negaron a ratificar hasta que el gobierno de Jair Bolsonaro se comprometa a tomar medidas medioambientales. Es de público conocimiento la postura de Bolsonaro de destruir la selva amazónica para extender la frontera agropecuaria de sus empresas amigas y facilitar la explotación de los recursos forestales y la exploración de recursos energéticos. Una vez terminado el mandato del neoliberal conservador, junto al fin de su política de deforestación, se supone que el camino iba a estar allanado para que los dos bloques económicos avancen en los acuerdos firmados en 2019. Sin embargo, esta resolución del Parlamento francés vuelve a poner en tela de juicio este avance. Por esta razón se explica la reacción del mandatario brasileño y todo indica que esto se resolverá cara a cara con Macron. Por otra parte, Lula también expresó su deseo de visitar al Papa Francisco, con quien espera hablar sobre la situación del conflicto en Ucrania y los problemas mundiales provocados por las enormes desigualdades del sistema actual. Me tomé la libertad de llamar al Papa y le pedí visitarle. Quiero hablar de la guerra y la desigualdad en el mundo. Ya había visitado al Papa antes de la pandemia y hablamos de la lucha contra el hambre, expresó así el mandatario brasileño. Necesitamos una conciencia mundial que se indigne contra el hambre en el mundo. El problema no es la falta de producción de alimentos, agregó en este sentido en un mensaje publicado en la red social Twitter. Ya en la entrevista había comentado que se había reunido en varias ocasiones con el pontífice y destacó el compromiso de Francisco con la causa de los más humildes y sus esfuerzos por sentar conciencia en ese sentido. En este sentido, es claro que el presidente de Brasil empieza a jugar cada vez más fuerte en la escena internacional. Y no es para menos. Lula preside una de las potencias económicas americanas más importantes del mundo.
En Europa tendrán que escuchar lo que Brasil tenga que decir, pues el mercado brasileño es uno de los puntos estratégicos para el comercio internacional, no solo en los intercambios directos, sino también por su posición estratégica junto a China y Rusia en los BRICS. El gigante sudamericano no solo tiene un potencial económico por sí mismo, sino también porque su palabra es oída por las principales potencias emergentes como son China, India y Rusia, en igualdad de condiciones. El presidente francés deberá reevaluar su postura y convocar a su parlamento para que revise la decisión política de ir contra los intereses de Brasil y sus socios del bloque sudamericano, una práctica típica de la mentalidad neocolonial. Esta situación es mucho más urgente para Europa que para el propio Brasil. La Unión Europea, junto con Washington, se encuentra en una carrera por recuperar el terreno perdido frente a China en tema de inversiones e intercambio comercial. Hace pocas semanas, el gobierno de Lula y Xi Jinping acordaron avanzar en las relaciones bilaterales económicas utilizando sus monedas locales. Este golpe a la moneda estadounidense también es un golpe indirecto a la Unión Europea. Esta situación posiciona al yuan en un escalón preferencial en relación al euro, y si a esto se le suma la capacidad y la potencialidad del comercio de Brasil con China, la situación para Bruselas se complica cada vez más. En este contexto, si Borrell desea recuperar algo del terreno perdido, deberá abandonar su mentalidad neocolonial. Mientras tanto, Lula ya le envió el primer mensaje contundente. Habrá que esperar si en el viejo continente entendieron el primer llamado de atención. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.